Sí, pues bueno, primero me gustaría que nos compartiera un poquito de manera igual, como muy general y muy breve, acerca de sus investigaciones. Bueno, yo me he dedicado en los últimos años al trabajo de investigación, y no solo de investigación, sino también de formación en la universidad, en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Montevideo, a los trabajos vinculados a lo que yo denomino el análisis, los estudios sobre los sistemas penitenciarios y sobre las políticas criminales en general llevadas adelante, sobre todo en el Uruguay, pero también en otros países de América Latina, en los cuales por distintas razones he tenido algún tipo de participación en estancias académicas, en la UNAM, en Lima, en Argentina, en Colombia, pero los temas sobre los cuales yo trabajo fundamentalmente hace más de 20 años son los temas vinculados a lo que pudiéramos denominar de una forma muy genérica la cuestión criminal. Ujú. Entendiendo por cuestión criminal no los crímenes, aunque los integre, sino la cuestión criminal como un problema que aparece y se transforma a lo largo de los últimos 2 siglos de modo muy particular y que hoy tiene una centralidad muy importante en las agendas políticas de los gobiernos. Para mí, el enfoque analítico de esto que hemos denominado la cuestión criminal es eminentemente una cuestión política y no una cuestión psicológica. Ujú. No sé si eso satisface tu pregunta. Sí, y también, bueno, ya entrando un poco en las preguntas de la entrevista, desde este punto, ¿no? De acuerdo a sus investigaciones y lo que usted ha visto, entonces, ¿qué es lo que sería la salud mental desde su perspectiva? Bueno, ahí ya tenemos un primer problema, porque el concepto de salud mental es como un chicle. Ujú. Uno lo puede mascar, lo puede estirar, puede hacer un globo. Uno puede entender coloquialmente qué significa cuando la gente habla de salud mental. El gran problema que tiene el concepto de salud mental, que es una forma muy particular de, digámoslo así, de construir una categoría un poco más asociada al campo de la medicina, que venga a sustituir lo que en algún momento se denominó la locura o la alienación. Es decir, este concepto que para nosotros hoy tiene una suerte de naturalización muy importante, no es un concepto que siempre existió. En algún momento a estos sufrimientos, a estos padeceres que en alguna circunstancia siempre se han dado, no siempre de la misma forma, pero uno puede hacer una genealogía de estos sufrimientos, se les denominó alienación, en algún momento fue el objeto de los famosos alienistas antes de que la psiquiatría pudiera adjudicarse fecha de nacimiento, ¿verdad? Porque Ujú. este es uno de los grandes mitos, la idea de que la psiquiatría tiene una genealogía de larga data cuando en realidad la genealogía, la fecha de nacimiento de la psiquiatría como un territorio técnico disciplinario vinculado a los problemas de sufrimiento psíquico, es de muy, ¿cómo decirlo así?, de muy reciente data, ¿de acuerdo? El concepto de salud mental es un concepto que lo que se organiza, fundamentalmente uno puede hacer una genealogía vinculando los desarrollos de la psiquiatría, eso te conduce a una historia, uno puede hacer una genealogía vinculando el concepto de salud mental a los desarrollos que el concepto ha tenido en instancias políticas, Ujú. léase Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, por dar 2 ejemplos mundiales, pero uno puede hacer otra genealogía totalmente diferente si a dónde va es a la construcción de ese relato que ha establecido la Asociación Psiquiátrica Internacional, sobre todo esto que nosotros, ustedes, los estudiantes, sufren básicamente, que es el aprendizaje de las nociones y la sintomatología que diccionarios acerca de las patologías psiquiátricas y los diferentes síntomas.
Ahora bien, vamos a no ser exquisitos, en el sentido de no, de no ir a la discusión de lo que significa filosóficamente aceptar este concepto. Una buena vez que existe algo que todo el mundo puede entender cuando uno dice salud mental, que se llama salud mental. ¿Sí? El gran problema es que la salud mental no es algo, uno diría desde el punto de vista filosófico, que pueda ser definido ontológicamente, porque el sufrimiento psíquico, que es en definitiva a lo que hace alusión en última instancia este concepto de salud mental, no tiene una forma única, ¿sí? Esas formas no son inmutables, son cambiables, y uno no puede comprender la mutabilidad y las transformaciones en el sufrimiento psíquico, en las formas que uno puede encontrar del sufrimiento psíquico, desconectándolo de la vida que tienen las personas. Es decir, en mi trabajo yo no utilizo el término paciente, ya hay algunas definiciones que al usarlas te arrastran al río de los procesos de medicalización de la sociedad, y el concepto de paciente es uno de esos enganches que te lleva, digamos, directamente a una subordinación de la comprensión médica de los problemas vinculados al sufrimiento que tengan las personas. Por lo tanto, para mí no son pacientes, son personas con las cuales yo trabajo. Ni siquiera acepto afirmar que hago terapia con esas personas. No, lo que hacemos es un trabajo conjunto, entender cuáles son, digamos, las intensidades de esos sufrimientos, las procedencias de esos sufrimientos, y que de lo que uno desarrolla en la vida cotidiana permite y hace posible que ese sufrimiento se mantenga de la forma en que se viene desarrollando. En definitiva, si me preguntás a qué te dedicas en ese sentido, cuando atendés la cuestión del sufrimiento psíquico, me dedico a problematizar la historia que explica ese sufrimiento psíquico, cualquiera este sea. Y lo hago de una manera muy particular, no utilizo conceptos de la psicopatología. Eh, por ejemplo, no convierto la tristeza en una depresión, trato de mantenerla en el registro de la tristeza, porque si automáticamente la convierto o la llevo al registro psicopatológico de la depresión, ya estoy en una serie, por decirlo así, en una autopista que está prediseñada para que uno conduzca a determinadas velocidades y no hay forma de salirse de así. Y eso tiene efectos después en el trabajo con las personas. De modo que yo prefiero mantenerlo en términos, digamos, que están más vinculados a la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, como puede ser el caso de la melancolía, una melancolía que no está vinculada a la captura psicopatológica que hacen los manuales de psiquiatría, sino que está vinculada fuertemente a una estética de la existencia, una forma de sensibilidad con relación a los procesos o los sentimientos que las relaciones sociales puedan producir en las personas. ¿Que esto produce sufrimiento psíquico? Sí, la vida tal cual está diseñada, y esto no es un problema de ahora, el sufrimiento psíquico no es algo que hemos descubierto los contemporáneos, está inevitablemente indisociada, no puede ser disociada de las formas de vida cotidiana. Esto es, desde cómo uno duerme, cómo uno se alimenta, con quién uno conversa, cuáles son los temas de conversación. Y si esto es así, si esto es una perspectiva jurídica, tiene que ser un derecho a que las personas puedan encontrar espacios donde puedan reflexionar acerca de sus vicisitudes vitales en la vida, pero también tiene que ser entendido como un campo abierto, en tanto los problemas vinculados al sufrimiento psíquico van apareciendo en la misma medida en que también van mutando las relaciones sociales en las cuales inevitablemente uno nace, vive, crece y muere. De modo que no puede haber una concepción acabada de salud mental. La salud mental, si es algo, si pudiera llegar a ser algo, es un derecho que tienen las personas en tanto y en cuanto son las mismas formas de las relaciones sociales las que producen esos sufrimientos, ¿sí? Salvo que seamos muy hipócritas y nos vamos a sálvese quien pueda, aquellos que de alguna manera desde el poder político
básicamente desde el Estado, desde la forma Estado, del poder político, diseñan la vida cotidiana de nosotros, tienen entonces una responsabilidad muy importante con relación a cómo deben atender los sufrimientos que desde ese diseño institucional de las relaciones sociales se producen. Ok. Y justamente va, otra pregunta va de la mano. ¿De qué manera entonces el psicoanálisis puede aportar, ¿no? Elementos para este debate? Ya más o menos me comentó, ¿no? De qué manera usted aborda, ¿no? A las personas, que básicamente, ¿no? Empieza desde que no los denomina como pacientes, ¿no? Para tratar sus malestares. Entonces, ¿qué podría aportar el psicoanálisis en este aspecto, a diferencia de la psicología? Bueno, eso se lo tendrías que preguntar a un psicoanalista. Yo no soy un psicoanalista, ¿de acuerdo? Uh-huh. No, lo cual no quiere decir que no conozca el psicoanálisis y no pueda utilizar algunos de los instrumentos o algunas de las técnicas que los psicoanálisis, yo prefiero hablar en plural, no existe, nunca existió el psicoanálisis, eso es un mito de los psicoanalistas también, ni siquiera en la época de Freud uno puede encontrar la existencia de un psicoanálisis. Gran parte del proceso histórico de institucionalización del psicoanálisis de lo que da cuenta es de esa larga batalla, en ocasiones bastante petulante, desde mi punto de vista de Freud, para anular otras formulaciones que también pretendieron en su momento denominarse psicoanálisis. Basta con analizar o recordar nombres muy clásicos, Wilhelm Reich, Ferenczi, Agler, Jung, que dieron lugar a disputas internas muy importantes dentro de lo que en ese momento fue el incipiente movimiento psicoanalítico internacional. Dicho esto, creo que el psicoanálisis debería, si quiere mantener esa legitimidad que históricamente ha estado bastante puesta entre comillas, por decirlo así, desde otras tiendas de otras escuelas psicológicas, en particular el conductismo, al cual aclaro no adhiero de ninguna forma. Me siento más cercano al psicoanálisis que al conductismo. ¿Sí? Uh-huh. El psicoanálisis debería también tratar de ser más humilde en sus reflexiones y poder aceptar que muchas de sus fundamentaciones, entre ellas, una de las fundamentaciones más importantes desde el punto de vista del aparato teórico del psicoanálisis, que es la cuestión del Edipo, no es necesariamente, digamos, el eje central de la vida de las personas. Por ejemplo, vos sos mujer, en psicología la población de estudiantes es mayoritariamente femenina, eso es un dato de la realidad, cualquier universidad del mundo, tanto en América Latina como en Europa, en los propios Estados Unidos también pasa esto, y la población pone, las facultades de psicología son mayoritariamente femeninas, y esto tiene una lectura bastante interesante desde el punto de vista de género. Pero resulta que el psicoanálisis con relación a los problemas de las mujeres históricamente ha trastabillado, no ha podido dar una respuesta que contemple esa dimensión de género que atraviesa inevitablemente las conceptualizaciones que se han hecho acerca de las diferencias, entre comillas, entre los hombres y las mujeres y las relaciones que eso, de alguna manera, vamos a decirlo de esa forma, predetermina o condiciona los relacionamientos. Yo creo que todas las escuelas de psicología en particular deben dar, digo, baños de humildad, ponerlas en tensión. ¿Sí? El psicoanálisis le cuesta, el psicoanálisis más institucionalizado, ¿sí? El psicoanálisis que vos podés ver en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, por ejemplo, le cuesta aceptar que su historia es una historia que también está llena de tensiones. Hay en YouTube, que se los recomiendo porque es excelente, un material de cuando la gente del movimiento antipsiquiátrico, estoy hablando años 60, década de los años 60, principio de los años 70, fueron a México y se hizo una filmación de la discusión académica, ¿verdad?,
que hubo así entre grandes representantes del movimiento antipsiquiátrico, y estaban psicoanalistas mexicanos de pura cepa, mexicanos, y las dificultades. Estaba Thomas Szasz, y el italiano, que ahora no me viene a la mente el nombre, que es el creador del movimiento antipsiquiátrico de Italia, que creó lo que se conoce como la ciudad de los locos, es decir, una intervención hecha para desmanicomializar el tratamiento a los denominados locos. Ya me va a venir el nombre a la cabeza en algún momento. Y sin embargo, los psicoanalistas mexicanos insistían una y otra vez en estas formulaciones teóricas que encierran la cuestión de la locura en las definiciones del aparato conceptual teórico clásico del psicoanálisis. Entonces, todas las escuelas deben darse esos baños de humildad con relación a sus afirmaciones, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Nietzsche, que siempre que puedo la comparto con los estudiantes, relacionada con el problema de la investigación. Nietzsche en La Galla Ciega, creo que se plantea, hace una afirmación que dice que el mayor problema que puede tener un investigador es cuánta verdad puede soportar. Esa es una tensión. Lo que está planteando Nietzsche allí es que el soporte de la verdad es un soporte que siempre debe ser tensionado, porque de lo contrario, cuando no es tensionado, no es puesto entre signos de interrogación, uno pasa automáticamente al orden de la doctrina, del dogmatismo, con lo cual automáticamente uno deja de pensar, ¿no? Entonces, debe haber una invitación a reflexionar, a pensar, en primer lugar, sobre las propias ideas que uno tiene de cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque de lo contrario, uno deja de poder escuchar el mundo, uno deja de poder observar lo que efectivamente está sucediendo en el mundo, porque cree que su perspectiva es la que decodifica todo lo que acontece. Y esto es muy petulante y conduce a un sinnúmero de malos entendidos, equívocos, errores y disparates de diferente nivel. Ok, muchas gracias. Y justo partiendo de aquí, entonces, ¿cuál debería de ser el objeto de estudio de la psicología como tal? Bueno, yo no sé si la psicología debería tener un objeto de estudio, porque cuando uno se ubica en la clásica definición de el objeto de estudio de la psicología, el método de la psicología, uno está en la trampa del registro positivista. Yo creo que la psicología, como un aparato técnico disciplinario que conceptualiza, que problematiza situaciones vinculadas a la vida de las personas, es más un campo de problemas que un campo de respuestas, ¿no? Entonces a mí me gusta definir lo que la psicología llegar a seguir haciendo, más que como un campo de problemas, que es además un campo de problemas que no te preexiste. No es que vos lo recibas, salís de la facultad y te dicen, mira, este es tu campo de problemas. No, no. El problema es que ese campo de problemas hay que construirlo permanentemente. Y mientras este saber que nosotros llamamos psicología tenga la capacidad de producir campos de problemas, va a tener larga vida, en la misma manera en que deje de producir esas problemáticas de análisis, entonces su capacidad de sobrevivencia se va a reducir considerablemente. Ok. Y bueno, también va partiendo de lo mismo. Los neurocientíficos, ¿no? En este caso, pues tienden bueno, ellos mencionan que analizan el contexto, la sociedad como tal, para establecer criterios diagnósticos en los individuos que cometen un crimen. Entonces, ¿cuál sería también su opinión respecto a estos instrumentos y lo que toman en cuenta los neurocientíficos para poder analizar el crimen? Bueno, a ver, la neurociencia, que es un campo legítimo de trabajo, de investigación, debería ocuparse de lo que entiende, ¿sí? Y si en algún momento quiere hacer algún tipo de reflexión con relación a los problemas sociales, que son los que en definitiva producen esta amalgama que somos los seres sociales, entonces deberían hacerlo en serio, porque de lo contrario caerían en ficciones que ya existieron, ¿eh? Estas afirmaciones de los neurocientíficos, los neurocognitivistas, todas estas corrientes nuevas que hay,
son, aunque les dé vergüenza decirlo, y con esto cierro lo que quiero decir sobre las neurociencias y sus intervenciones con relación al crimen, son los bisnietos de los fundadores de, o si ustedes quieren, son los bisnietos directos de Lombroso y toda la escuela que Lombroso creó sobre finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces no hay ninguna novedad en esas afirmaciones. Lombroso decía cosas parecidas. Lombroso, además, que tuvo una vez en varias oportunidades a México a presentar algunos de sus trabajos, también hacía afirmaciones parecidas, ¿no? Esto implica un cierto orden de fatalismo también, porque las afirmaciones que se hacen tanto en la antigua escuela lombrosiana como las de las neurociencias actualmente, conducen a un orden del fatalismo que después se ve reflejado en las formas en que se adoptan jurídicamente las penas que se imponen a estos sujetos o los tratamientos, entre comillas, que también se le imponen a estos sujetos. Hay un hermoso libro, que es un seminario de Michel Foucault, que yo recomiendo a los estudiantes que puedan eventualmente escuchar esta entrevista, que ilustra estas problemáticas, porque parecería que son contemporáneas, cuando en realidad son problemáticas que ya tienen una historia anterior, que es el seminario que dio Michel Foucault en el College de Francia, que se denomina El poder psiquiátrico. Ahí hay una genealogía bastante interesante de cómo se fueron constituyendo estas ideas, estas formas de tratamiento, entre comillas, que hoy la neurociencia nos presenta como la solución divina a todas las cuestiones. Creo que sus aportes son muy interesantes desde el punto de vista neurológico, de lo que es el campo neurológico en sentido general, pero distan mucho de comprender a qué llamamos nosotros, los que nos afiliamos a otras perspectivas teóricas, relaciones sociales, sufrimiento psíquico. Creo que no lo terminan de entender, lo toman literalmente y casi que en una muestra de vergüenza académica dicen, bueno, no es que no los consideremos, pero, y ahí lo subordinan a la dinámica del funcionamiento del cerebro, por decirlo así. Ok. Y también en esta parte, bueno, entonces, ¿para qué nos servirían los instrumentos, ¿no?, de elaboración que se hacen de psicología para evaluar a un sujeto, en este caso de que se crean para, se supone que, ¿no?, crear un perfil, ¿no?, psicológico, ¿no?, de algún criminal? Entonces, ¿de qué manera estos instrumentos ayudan, si no sirven, o por qué también se crean? Bueno, la pregunta yo la reformularía de otra forma, ¿no? No es si sirven, sino interrogarlos para qué son utilizados, ¿sí? ¿Cuál es el dispositivo que dispara el uso de estos instrumentos y cuál es la respuesta que se espera de ellos, ¿sí? Y eso nos conduce a dos campos de problemas bien diferentes, ¿no? Voy al primero. El primer campo de problema al que nos conduce es que en la historia del proceso de constitución jurídica de la verdad, visto desde el punto de vista estrecho del derecho penal en este caso, lo que uno encuentra es el avanzado temor de los jueces de querer imponer sanciones en solitario, porque las posibilidades, diría Michel Foucault, de ser percibidos como déspotas, ¿sí?, por el poder que tienen los jueces, son muy altas. Entonces, los jueces lo que hacen es que se acompañan de esta figura, que es una figura relativamente nueva también en la historia del derecho penal, que es la figura de los expertos, esto que llaman los peritos. Un perito es un experto en algo, ¿no? O se dice experto en algo. En definitiva, lo que el juez termina convalidando no es solo su palabra de juez, sino la palabra del resto del aparato de peritaje. De modo que el juez ya no se siente tan solo a la hora de emitir una sentencia, en tanto y en cuanto hay un coro que efectivamente le permite a él decir que esta persona tiene tales o más cuales características. Ese es un primer problema, que es un problema político, el problema de constitución política de la verdad en los sistemas de justicia contemporánea. Ese es un problema. Que bueno lo encontrás, por ejemplo,
cuando vas al ámbito de los tribunales donde hay jurados, así la problemática se dibuja de una manera distinta. ¿De acuerdo? El otro problema, el otro campo de problema al que nos conduce es cómo la construcción de los instrumentos psicológicos a lo largo de la historia de la psicología fue uno de los caminos que utilizó los saberes psicológicos en todo sentido, exceptuando el psicoanálisis, que se negó valientemente a realizar esto, para ser reconocidos como ciencia. Es decir, los test psicológicos tienen toda la parafernalia conceptual del positivismo atrás, en tanto y en cuanto afirman que son objetivos, que son imparciales, cuando en realidad esto daría lugar a otro tipo de presentación, a otro tipo de charla. Pero más allá de eso, que también forma parte de este problema, el problema más grave, y es el que hace que un campo se articule con el otro, es el uso que se da de los resultados. Es decir, a la vuelta de la historia, los psicólogos parecería que han recibido, los psicólogos, los peritos que realizan este tipo de evaluación, ¿sí? No solo en el campo criminal, en cualquier otro campo, lo ves también en el campo de la psicología laboral, ¿no? Como herederos mezquinos de ese poder soberano que hacía que el rey pudiera definir si alguien vivía o si alguien debía morir, ¿no? Y esto es lo peligroso de este tipo de actividad diagnóstica. Tienen un poder de vida y un poder de muerte que ya no puede ser justificado por el saber psicológico, sino que solo puede ser entendido si uno lo conecta con la dimensión política e institucional del problema. Si yo te evalúo a vos ahora y digo que vos tenés como característica un trastorno de personalidad que va a determinar, y hago toda una elaboración fantástica sobre tu trastorno de personalidad y las consecuencias que eso pueda traer para el resto de las personas que te rodean, yo directamente estoy diciendo que esa es la argumentación por la cual se te debe condenar, por ejemplo, a cadena perpetua, a castración química o directamente a la pena de muerte. Eso tiene efectos políticos muy importantes sobre la vida de la gente y yo preferiría, ¿sí?, transitar otros caminos que son mucho más complejos, ¿sí?, mucho más difíciles, pero que no enganchan con tanta facilidad a las consecuencias políticas que eso va a traer. Esto no quiere decir, y lo quiero aclarar con mucha claridad, que no puedan ser utilizados análisis psicológicos a la hora de tratar de comprender algunas escenas criminales. ¿De acuerdo? Pero lo que uno encuentra en esto que se denomina de una manera muy estrecha la criminología es el uso de instrumentos que lo único que buscan es individualizar al autor del crimen, tratando de demostrar que él ya antes de cometer el crimen, diría Michel Foucault, se parecía al crimen que iba a cometer y por tanto tenemos claro cuáles son los crímenes futuros que va a cometer, ¿no? Y esto es algo que desde el punto de vista político es bastante riesgoso, ha dado lugar a un sinnúmero de medidas de política criminal que están muy instituidas. Por ejemplo, en Uruguay ahora se acaba de aprobar un registro de violadores, depredadores sexuales, cuando en realidad las evidencias que hay con relación a esta tipología delictiva es que no hay una permanencia, una persistencia en el tiempo de este tipo de trayectoria delictiva, por lo menos en el Uruguay, ¿sí? Porque cada manifestación delictiva uno la debe comprender en el territorio, digamos, en el lugar que hace posible que esa se manifieste. Por ejemplo, uno puede entender por qué en determinados países y solo en determinados países existen lo que se ha dado en denominar asesinos seriales. ¿De acuerdo? En Uruguay, por sus características sociales, culturales, económicas, políticas y demás,
no tenemos esa figura de asesino serial. Tuvimos un caso hace unos años que todo el mundo dijo, ay, el primer asesino serial uruguayo, como si eso fuera algo que nos faltaba para constituirnos en un país, no sé, destacado. Pero en realidad, aún usando las mismas conceptualizaciones que han producido los teóricos de este tipo de delitos, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde más condiciones hay para la producción de esta tipología delictiva, nosotros no entraríamos dentro de esa posibilidad. Creo que he leído, pero muy vagamente, alguna situación específica en México, pero también por las características culturales. En México es además de un hermoso país, es un hermoso país de una complejidad histórica muy importante y cultural, que hace que uno tenga que tener como una suerte de cuidado a la hora de mirar a México desde el DF. Y uno no puede olvidar que el DF, de alguna manera, por razones históricas también, a veces compite en cuanto a cómo me parezco cada vez más a lo que pasa en una ciudad norteamericana como puede ser New York, Washington, etc. ¿no? Estas son complicaciones de análisis que es necesario establecer. Es posible establecer perfiles de... estás en una escena del crimen, yo siempre lo digo, siempre lo he dicho, lo dije en México, en otros lugares, no soy el primero que lo dice, evidentemente. El delito más grave es el delito de homicidio, ¿no? Cuando uno está frente a un cadáver en una escena de un crimen, uno sabe que la víctima tiene la capacidad de relatar lo que pasó. Y ahí uno tiene que afinar, entonces, una técnica que es ancestral, que es la técnica de observación, pero también poder conocer quién es esta víctima, porque nosotros la vemos así, ya en su fase final, pero es posible reconstruir esa vida. Cuando uno empieza ese proceso de reconstrucción, lo que empieza es un proceso de diálogo con la víctima, y si uno atiende bien a ese proceso de reconstitución de la vitalidad de la persona, uno empieza entonces a poder pensar cuáles de las personas que ha estado vinculada a esa historia de vida eventualmente pudo tener algún vínculo con la producción del homicidio. Pero para poder entender operativamente el homicidio, no para poder entender, por decirlo así, cómo el homicidio estaba en la cabeza previamente del homicida, ¿no? Hay que discriminar las identificaciones de tipo operativa. Cuando digo de tipo operativa me refiero al trabajo policial, ¿sí? Pero sí, los análisis de escena de crimen son muy importantes porque permiten achicar la búsqueda de los posibles responsables, ¿de acuerdo? Por eso es que se trabaja con la categoría de modus operandi. Es decir, todos los crímenes tienen una firma, no, por más que se quiera copiar el delito siempre tiene una impronta individual por una razón muy simple, lo comete una persona o grupo de personas. Si a esa escena del crimen se la puede interrogar, mi respuesta es sí. Ahora, otra vez vuelvo al principio. ¿Interrogarla para qué? Para comprender cómo fue que se dio el hecho desde el punto de vista policial, en una perspectiva, y en segundo lugar, para poder entender dentro de la historia de la víctima la dinámica psicológica que permite entender que se haya llegado a esa, digamos, a esa finitud de la relación. Esto es una perspectiva muy diferente a la que uno encuentra, lo viví en el DF cuando estuve, en la proliferación de escuelas de criminología, entre comillas, que hay en el DF, que prometen que uno va a salir tipo experto, tal y como aparece en las Criminal Minds y cosas así, ¿no? Eso es una ficción, eso conduce a la adopción de decisiones irresponsables y es lo que explica, en muchos casos, lo que se denominan las condenas de inocentes. ¿Sí? Por tanto, yo no me ascribo a esa tecnología. Los psicólogos no utilizo test en mi trabajo, me niego rotundamente a utilizarlo,
Lo cual no quiere decir que no utilice técnicas como puede ser la entrevista, la observación, la construcción de una autopsia psicológica. Sí, esos materiales, esas técnicas, sí, las utilizamos en el trabajo y son útiles. Pero son útiles para comprender, no para decir la verdad de lo que pasó es esto, no, sino para poder constituir el relato del crimen al cual hemos sido convocados para tratar de ayudar a entender, a comprender. Ok. Y bueno, igual retomando, las cárceles realmente se supone, ¿no?, que deberían de ser un lugar donde evitan, ¿no?, la violencia, ya sea cuando atrapan, digamos, al criminal, pero también se supone que se debería de haber cárceles, o hay cárceles para reinsertar, ¿no?, al individuo a la sociedad. Entonces, ¿las cárceles ayudan a disminuir la violencia en la sociedad? No, los datos que hay sobre la historia de la prisión, que apenas la prisión tal cual nosotros la conocemos hoy, ¿no?, diría Michel Foucault. La prisión tal cual nosotros la conocemos hoy tiene unos 180, 190 años. Te regalo unos años más, 200 años, 2 siglos. Nunca la prisión ha sido un lugar donde se produzcan transformaciones en el sentido que el discurso rehabilitador dice que se van a producir. ¿De acuerdo? Más bien todo lo contrario, cuando uno analiza las trayectorias delictivas, el común denominador que sí encontrás es que en algún momento estuvieron presos. Es decir, las probabilidades de reincidir aumentan cuando uno ha estado preso anteriormente. ¿Sí? Esto no significa, y acá me remito a una experiencia muy personal, yo dirigí una prisión que no lo digo yo, lo dicen otros, es una prisión distinta en el sentido de las transformaciones que así se produjeron. Y dirigí también, fui el subdirector nacional del sistema de prisiones del Uruguay, intentando, digamos, trasladar estas ideas y estas prácticas a otras prisiones del país. Eso no quiere decir que las prisiones no pueda hacerse algo dentro de las prisiones. ¿De acuerdo? Es posible realizar un trabajo distinto al que históricamente han hecho los que han estado a cargo de las administraciones de las prisiones, sí, yo creo que sí. ¿No? Lo que las historias de las prisiones demuestran desde su perspectiva de cómo administran la privación de libertad es la evidencia de un rotundo fracaso. ¿Sí? Y cuando digo un rotundo fracaso, y cuando digo las evidencias de los que administran la privación de libertad, me refiero a que la historia de la prisión ha estado fuertemente asociada a su administración desde el punto de vista policial o de las fuerzas de seguridad. No es cierto que las prisiones van a mejorar cuando tengan más seguridad. Las prisiones van a mejorar cuando justamente las prácticas y las racionalidades que explican la administración de las prisiones desde el punto de vista de los criterios de seguridad del orden policial y de las fuerzas especiales de seguridad desaparezcan. Nosotros en la prisión que dirigimos no teníamos policías, no permitíamos que los policías tuvieran contacto con los prisioneros, y allí trabajaban un cuerpo de funcionarios nuevo que se creó, que se denomina funcionarios penitenciarios, en su inmensa mayoría mujeres, ¿tá?, donde desarrollamos un conjunto de prácticas y de intervenciones más del orden de las políticas sociales que de las políticas de seguridad. Porque en nuestra conceptualización del problema, las prisiones deben dejar de pensarse como un problema de seguridad, en el sentido de fuerzas policiales, y deberían empezar a pensarse como un problema dentro de las políticas sociales de los estados. El día que ese paso se dé, así muchas cosas van a cambiar. Eso no significa que dentro de las prisiones no se produzcan delitos. Dentro de las prisiones se producen delitos por las mismas exactas razones que se producen afuera. No es que uno entra en una prisión de paradoja, porque vos fíjate que las prisiones que han sido constituidas históricamente como el espacio
que los hombres nos hemos dado, hombres en un sentido genérico de la expresión, nos hemos dado para hacer prevalecer la ley, lo cierto es que dentro de las prisiones, y lo dice muy simpáticamente Michel Foucault, el vicio conserva su audacia, y uno sigue viendo dentro de las prisiones robos, homicidios, violaciones, y esto lo único que te muestra es que adentro de las prisiones pasa exactamente lo mismo que pasa afuera. Hay contradicciones, hay tensiones, y mientras se gestione policíacamente, esto no va a tener grandes cambios. Yo no me afilio a la teoría de la rehabilitación, jamás lo he hecho. Yo me afilio a la posición de que con los prisioneros hay que trabajar. Y yo tengo una imagen muy sencilla, y es que uno debe trabajar con los prisioneros como cuando uno se zambulle en una piscina. Pero no que te zambullas para tomar el sol, sino para ir al fondo de la piscina sin ninguna esperanza de que puedas salir a flote. Pero te tenés que zambullir. De otra manera, no va a pasar absolutamente nada y seguirá entonces esa inercia de comportamientos y de prácticas que no va a cambiarse nunca. Ok. Y como psicólogos, entonces, ¿cuál sería nuestra labor para poder disminuir la violencia? Los psicólogos tenemos con relación al tema de la violencia una batalla cultural muy importante, muy importante. Yo creo que esta es una batalla cultural en la cual nosotros podemos participar como uno más, ¿no? Ni siquiera como los líderes de esa batalla, buscando estrategias de intervención que lo que busquen es recomponer todos esos lazos sociales que permanentemente son hostigados, son afectados y en algunos casos cruelmente devastados, ¿no? Yo creo que ese trabajo de los psicólogos es muy importante, siempre y cuando ese tipo de intervención también porte una denuncia con relación a aquellos procesos o a aquellas políticas que son las que permiten que estos acontecimientos sucedan. Yo creo que ese es un trabajo bien interesante de la psicología, ser, digamos, una suerte de equipo que desate, que sostenga, sin resolverlo, en el sentido de no creer que tenemos la verdad sobre lo que debe pasar o lo que deben hacer las personas, que sostenga las posibilidades de conflicto, las posibilidades de tensiones, pero que ellas transiten a través de la palabra, en la cual los psicólogos y las psicólogas tenemos alguna experticia, es decir, el pasaje, poder transformar el pasaje al acto, como se diría en psicoanálisis, al enunciado vía la palabra, ya es una evidencia bastante importante de que el problema es cultural, ¿sí? Y se resuelve culturalmente. Y la única manera cultural que yo conozco de resolver los conflictos y las tensiones es hablando. Okay. Y bueno, también cómo se debería entonces de abordar el crimen, ya no, digamos, como tal a la persona, ¿no? Sino el crimen como tal, cómo se debería de abordar. Bueno, depende de qué crimen estemos hablando, ¿no? Vos vas a encontrar, estoy seguro que en México pasa igual, ahora hace mucho que no reviso las estadísticas criminales de ustedes. El crimen no existe en singular, ¿no? Existe en plural, existen crímenes, ¿no? Y no todos los crímenes han llamado la atención de la misma manera a los poderes del Estado, ¿sí? A las instituciones del Estado. Cuando digo poderes del Estado me refiero coloquialmente, poderes del Estado. Por ejemplo, uno de los crímenes más, bueno, ustedes acaban de dar un ejemplo. Yo estoy trabajando como periodista además, y hoy acabo de escribir una nota de esa fantástica buena noticia de que el Senado mexicano, por primera vez en la historia de México, le sustrae los fueros al presidente y el presidente puede perfectamente, además de lo que ya estaba establecido en el artículo 108, ser enjuiciado por delitos electorales y delitos de corrupción, ¿no? Bueno, este es un caso, es evidente que un delito de esta naturaleza
tiene unas consecuencias mucho más desastrosas para la población mexicana que todos los robos que vos puedas traerme y me digas, pero mirá qué terrible, hay 800.000 robos por día. Te estoy diciendo un disparate. ¿Qué es más grave para una población, para un país, para los ciudadanos? Que hayan 800.000, lo cual no quiere decir que sea deseable que los hayan, ¿sí? Pero ¿qué es más grave desde el punto de vista político y de las consecuencias que esto trae? Que hayan 800.000 robos por día o que un presidente amparado en los fueros presidenciales produzca los desastres que la larga historia de presidentes corruptos en México ha producido para ese hermoso país. Entonces, esto es un problema político. Yo recuerdo uno de los grandes criminólogos vivos que existe, Nils Christie, cuando estuvo en Montevideo hace ya unos 10, 15 años, y veía la tasa de prisionización que tiene el Uruguay, que te aviso que es la más alta de América Latina, tenemos más prisioneros por habitantes que cualquier otro país de América Latina que vos puedas encontrar, le decía a los representantes políticos en el Parlamento que la pregunta que tenía Uruguay ante sí con relación al problema del crimen era muy sencilla. Y esto es, ¿qué tipo de país quieren construir ustedes? Decía Neil Christie. Un país donde muchos estén afuera y pocos adentro, adentro es la prisión, o donde muchos estén adentro y pocos afuera. Eso es una respuesta política, de modo que los posicionamientos con relación a las tipologías delictivas son siempre respuestas políticas. ¿Por qué el sistema capitalista, por ejemplo, protege más los delitos vinculados a la propiedad que los delitos vinculados a la vida? Y esto lo encontrás en cualquier código penal de cualquier país capitalista. Se sanciona más fuertemente los delitos vinculados a la propiedad, salvo que se hace el presidente, por suerte ahora México ya incluyó a los presidentes también. ¿Ah? Pero si vos venís al Uruguay, por ejemplo, y hay un político, un diputado, un senador que está acusado de un delito, si él no renuncia a sus fueros, la justicia no puede hacer nada. Acabamos de tener un caso de un senador que no renunció a sus fueros, por tanto no puede ser investigado por la justicia. Esto es una decisión política. Las decisiones con relación a lo que hacemos con los crímenes, con los delitos en general, siempre son decisiones políticas. Ok. Y bueno, también ¿cuáles sería como el trabajo como ciudadano, ¿no? Ya lejos de la psicología como ciudadano, que deberíamos de hacer para justamente que pueda existir un cambio en un futuro? Y conversar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestras parejas, hacer un trabajo cultural. Hay una extensión de ese trabajo cultural que no se termina cuando uno sale de la universidad o cumple determinada función en un trabajo, ¿no? Esto implica escribir, compartir, entrar en discusiones, pero en discusiones no en discusiones pedantes con nuestros pares, haciéndonos los sabiondos, que sabemos mucho sobre cómo funciona la vida de las personas desde el punto de vista psicológico. No, en discusiones coloquiales, siendo muy abiertos a la escucha para poder entender, ¿sí? Para poder entender sobre todo cuáles son los obstáculos que hacen posible que ciertos temas no puedan ser discutidos, o que solo puedan ser discutidos de determinada manera. ¿Ah? Para poder entender además que a veces las condiciones para discutir algunas problemáticas no están dadas y entonces hay que trabajar más sobre la producción de esas condiciones que sobre la discusión en sí. Es decir, ahí ese es un trabajo que no termina nunca y que una vez más debe ir acompañado de humildad, ¿sí? De firmeza también, porque tampoco se trata de que prolifere cualquier tipo de relato. Hay ciertos relatos a los cuales evidentemente hay que decirle, no, no es así. A ver, por ejemplo, yo he seguido de cerca porque tengo varias amigas mexicanas que fueron estudiantes mías cuando estuve así en la UNAM, su posicionamiento con relación a las problemáticas que tienen las mujeres en México, una problemática dramática en algunos estados más que en otros. Uh-huh. Y a veces en conversaciones con ellas les he dicho, pero ¿no te parece que es necesario, en vez de ir directamente o solamente al campo del enfrentamiento, también generar otro tipo de condiciones para que pueda ser escuchada? Porque de lo contrario, las conversaciones se convierten en diálogos de sordos. Al final, cuando amanezca al día siguiente,
tenemos la evidencia de que tenemos que seguir conviviendo juntos. Pensemos o no pensemos lo mismo, porque acá el problema no es que todos pensemos lo mismo, sino que, aunque no pensemos lo mismo, podamos seguir viviendo de tal manera que el no pensar lo mismo no nos divida, sino que nos anime a intercambiar y a estar unidos, manteniendo las diferencias sin ningún lugar a duda, ¿sí? Pero pudiendo negociarlas, pudiendo conversarlas, pudiendo tratarlas, porque solo así existe la posibilidad de que aparezca una convivencia, vamos a emplear una expresión que es muy entendible, una convivencia sana, una convivencia de respeto por el otro. Ok. Y sí, justo también otra pregunta es que partiendo de esto, pues en la actualidad, al menos aquí en México, pues lejos de generar como, hablando de las cuestiones de pareja, ¿no? Ya casi todos prefieren no tener como una pareja como tal estable, sino prefieren, ¿no? Como estar con diferentes parejas, justo para no crear como estos vínculos de, pues de amor, ¿no? De cariño. Entonces también el ser humano últimamente esté como rechazando como esos vínculos afectivos, ¿qué tanto afecta y de qué manera para también estos problemas de violencia? Bueno, yo creo que estamos en un momento, a ver, probablemente acá se solapen dos escenarios, ¿no? Un escenario de agotamiento, de un modelo de relacionamiento entre las personas, y al mismo tiempo un momento, y fíjate que estoy utilizando, profeso la palabra momento, ¿sí? Un momento de mucha crítica con relación a ese agotamiento, ¿no? No quiero utilizar la expresión moda, pero si ayuda a entender lo que quiero expresar, creo que algo de moda hay también. Ante el agotamiento o la crisis, digamos, de contención de cierto modelo de pareja, por ejemplo, lo que vos planteaste de los modelos de pareja, ante el agotamiento de ciertos modelos de pareja y ante la crítica que se hace a estos agotamientos, siguiendo una cierta tendencia, una cierta moda o un cierto espíritu, lo estoy utilizando en un sentido positivo, no negativo, no descalificatorio. Lo que uno observa es que hay mucha confusión. Y yo creo que esto que vos acabas de describir también, cuando decís no se acepta una forma en particular de relación de pareja, lo único que revela es la confusión. La confusión. Hay un momento muy confusional que hace a la posibilidad de que se empiece a pensar de que definitivamente las relaciones de pareja no se van a constituir nuevamente. Yo creo que esto va a pasar, esto en algún momento, este periodo, esta situación se va a encaminar y van a aparecer formas distintas, sí, van a aparecer formas distintas. ¿Que es necesario que aparezcan formas distintas? Sí. Lo que sí yo tengo la evidencia histórica es que los hombres y las mujeres siempre se han relacionado entre sí. Y cuando digo hombres y mujeres también me refiero a hombres, hombres, mujeres, mujeres. Es decir, no estoy haciendo ninguna reducción del panorama, no quiero ningún tipo de mala interpretación, ni mucho menos. A lo que voy es que esos procesos se van a ir configurando, se van a ir decantando solo, y los mismos que hoy aparentemente están en están en esta situación que vos también describías, le van a dar una forma. ¿Cuál va a ser esa forma? No lo sé. ¿Va a ser una forma única? Probablemente no. Y eso va a ser bueno, eso va a ser interesante. Vamos transitando hacia la conformación de diferentes formas de ser y estar en pareja. Y eso es un acontecimiento relevante para, digamos, el crecimiento de las relaciones interpersonales. ¿Van a haber algunas de estas formas que van a producir más sufrimientos psíquicos que otros? No tengo ninguna duda sobre eso, ¿sí? ¿Algunas de ellas se van a sostener en el tiempo? No, se van a agotar porque no tienen un sustrato relevante. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el amor, en un sentido muy particular,
cuidar de esta expresión, ¿sí? No en el sentido romántico de la palabra, ese sentido estrecho, tiene una persistencia a lo largo del tiempo histórico que difícilmente desaparezca. Las personas están encontrando nuevas formas de amarse sin que esas nuevas formas de amarse constituyan un peligro para la vitalidad de las relaciones interpersonales. Yo creo que este es el eje central, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas formas de producir el amor que no conduzcan a que la vitalidad de los que participan en la fórmula amatoria no se vea afectada? Ese es el eje central. Ujú. Y, por ejemplo, también, retomando un poco también el tema de violencia, ¿existe o más bien, se debería de intervenir en alguna etapa del desarrollo humano o se debe de abordar cuando está latente? Es decir, o sea, hay muchas personas, ¿no?, que dicen, no, es que deben de tratar, ¿no?, intervenir los psicólogos desde la infancia, ¿no? Porque justamente, ¿no?, muchas personas que cometen crímenes, ¿no?, en la adultez, pues es porque tenían como problemas en la infancia. Entonces, ¿es conveniente intervenir en alguna etapa, desde la infancia en este caso, o cuando o sea, no importa eso? No, el trabajo es cultural, y si es cultural entonces no tiene ni tiempo ni recorte etario, ¿sí? Yo lo vivo con mis hijos, yo tengo 2 hijos pequeños, y para que tengas una idea de lo que es el pensamiento de un niño, un día mi hija me dice, papá, ¿por qué en la escuela dicen cuando vengan sus padres a buscarlos y no sus madres? ¿No? Y está denunciando una situación, ¿no? Una situación que hay que trabajarla, ¿sí? Esto es una batalla cultural que no tiene un territorio en especial, no tiene una temporalidad etaria en particular, hay que trabajarla a lo largo de toda la vida, incluido entre aquellos que supuestamente pudiéramos autocreernos que estamos libres de todo mal en el sentido figurado de la palabra, ¿no? Acá nadie puede tirar la primera piedra, porque esa piedra que vos tirás se vuelve contra vos como un boomerang y te interroga y te dice, pero vos también tenés un problema todavía, porque no sos y no podés serlo la perfección, porque no es posible, esa imagen idílica de una persona perfecta no es posible que la encuentres en la realidad. Pero como es un trabajo cultural, hay que hacerlo en todos los momentos de la vida. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta, en la edad madura, sí, para fortalecer ¿qué cosa? Formas de relacionamiento que no estén matizadas por las formas de violencia. Ok. Y ya casi para finalizar, y retomando un poco lo que comentaba hace ratito de la autopsia psicológica, entonces, realmente qué es lo que es la autopsia, y también pues ya nos comentó un poco de para qué sirve. Entonces, por ejemplo, no sé, es nada más, digamos, la única evaluación, digámoslo así, que se tendría que utilizar, o otras más. Y aparte, si es importante la intervención de otras disciplinas para poder como hacer toda esta reconstrucción de un caso. Bueno, la autopsia psicológica tal cual yo la aprendí, la entiendo, la practico, Ujú. la resumo de una manera muy sencilla. Es un proceso a través del cual vos reconstituís la trayectoria visible y no visible de la persona que en el momento en que inicias el trabajo es una víctima, ¿no? Es como elaborar toda esa historia, todo ese relato sobre esa vida. Es un relato que además debe ser lo más amplio posible, no puede estar restringido solo a ciertas y determinadas personas, lo cual no significa que ciertas y determinadas personas no ocupen una posición más relevante en la construcción del relato, pero uno no necesariamente se muestra de la misma manera a los más íntimos que a los menos íntimos. Los menos íntimos también tienen cosas para decir que permiten entender la vida de las personas. Esto es un trabajo que se realiza a través de, por ejemplo, observaciones de los lugares que
esa persona utilizaba para vivir, un dormitorio, su cuarto, ¿no? Su casa, sus cosas, sus libros, a través de entrevistas con los padres, amigos, familiares, a través de la visualización de fotografías, videos, ¿no? Hay toda una serie de, ¿cómo decirte?, de datos que se pueden constituir para producir algún tipo de análisis. Este es un trabajo que deben hacer los psicólogos solo. ¿Cuáles son otros, digamos, saberes que pudieran participar en estos procesos? Últimamente, por suerte, y tiene que ver con esta cuestión que decíamos de la importancia de la palabra, se han ido incorporando a los estudios los saberes de los semiólogos, ¿sí? Por esta cuestión del uso del lenguaje no verbal, las características que tienen las comunicaciones verbales a la hora de mantener las consistencias, el análisis de las consistencias discursivas y demás, ¿no? De modo que hay todo un conjunto de saberes que pueden ser integrados en función del problema que tengas adelante. No se trata de que el equipo siempre tenga que estar integrado por los mismos saberes o los mismos técnicos procedentes de los mismos saberes, ¿no? Cada problema en particular va a definir el tamaño y la especificidad de los equipos de investigación. Eso sin ningún lugar a duda. Pero en la misma medida en que más de uno sea convocado, la perspectiva que se abre es mucho más rica, ¿no? De modo que, pues, si vos me preguntás, ¿hay una predeterminación a priori? No existe una predeterminación a priori. Esto tiene que ser un trabajo de equipo transdisciplinario que integre no solamente al equipo policial, no solamente al equipo de fiscalía, no solamente a los equipos de interrogadores, sino también a todos aquellos que de alguna forma también visualizan cómo la policía produce su evidencia, cómo fiscalía produce sus investigaciones, cómo los interrogadores conducen una entrevista con un detenido y a partir de allí, bueno, en conjunto elaborar un análisis que ya no sea el análisis de uno o de otro, sino que sea el análisis que emerge de todo el conjunto del equipo. Y esa es una voz colectiva. Y eso te da más garantías que las especulaciones y las elucubraciones de estos super psicólogos que se dedican a hacer perfiles criminales y a venderlos al por mayor en juicios civiles, por ejemplo, ¿no? Lo encontrás básicamente en juicios civiles o juicios de familia, cuando hay litigios por el cuidado de los niños o vinculado a algún régimen sucesorio de herencia, ahí encontrarás un conjunto de expertos en perfiles que en realidad no son más que asquerosas hienas dando vueltas alrededor de un cadáver a ver qué mordida les toca, ¿no? Ok. ¿Y cuál es también su opinión respecto a que, bueno, en algún crimen o llámese también abuso, se tiende, ¿no? Es que la víctima, ¿no? Sufrió y tal, padeció y todo esto, ¿no? Y el concepto también de el victimario, ¿no? O sea, ¿qué tanto esto de llamar víctima y victimario afecta a la persona implicada? Es decir, ¿no? El término victimario, ¿no? A la persona que cometió el abuso o el crimen y a la víctima. Bueno, la víctima es víctima porque es el objeto que ha sido dañado, es la persona que ha sido dañada, ¿verdad? Y victimario, esto tiene que ver con la forma policíaca en que se dice es el victimario, ¿no? Policíaca y jurídica, porque ahí se entremezclan los dos territorios. Yo prefiero mantenerme en el régimen del supuesto autor, supuesto responsable, supuesto culpable, porque creo que lo que debe prevalecer en todo proceso de investigación es el máximo de garantías para todas las partes, incluso para el posible autor, para todas las partes. Porque si el régimen de garantías durante todo el proceso de investigación se altera, entonces lo que aparece efectivamente es aquello que el juez que te contaba tanto temía, es el despotismo. Entonces, mientras uno mantenga todas las garantías para todas las personas y se mantenga el principio de inocencia hasta que se demuestre la responsabilidad penal ante el hecho, uno tiene que, digamos, que abstenerse de hacer juicios de valor porque uno no está convocado para
realizar juicios de valor, sino para realizar otro tipo de análisis. Me parece que eso es algo de principio. Y aún sea el peor de los crímenes que uno puede imaginar, en las peores de las formas, esa persona también, por respeto a nosotros mismos, ¿sí? Precisa que nosotros respetemos sus garantías, porque en la misma medida en que respetemos más sus garantías, nuestro deseo de actuación de la justicia se hace mucho más legítimo. De lo contrario, entraríamos nosotros, los que estemos pidiendo que se realice justicia, entraríamos en una suerte de petición autoritaria de esa justicia, cuando en realidad lo que es relevante es que el pedido de justicia sea un pedido fundado en el más absoluto respeto de los derechos de todos los que están involucrados. Aquella que ha sido considerada como víctima, aquel o aquella que ha sido considerada como victimario. Y en eso creo que no puede haber ningún tipo de duda. Okay. Y como psicólogos, ¿cómo deberíamos bueno, en cuestiones de terapia, cómo deberíamos de abordar estos temas con las personas? Bueno, claro, hasta que no debemos, ¿no? De juzgar, ¿no? Ni nada de lo que hicieron ni lo que pasó, pero cómo se deberían de abordar estos temas con estos pacientes. Por ejemplo, en el caso de un autor, ¿no? De algún crimen o abuso, cómo se debería de tratar en sesiones de terapia. Bueno, eso tiene sus complejidades, porque si la persona llega a vos por voluntad propia, lo único que uno puede hacer es actuar con esa persona de la misma forma en que actúa con las otras personas que eventualmente vengan a pedirte trabajar con vos, y vos no hacer ninguna diferencia en ese sentido, por una razón muy simple. Vos no sos juez. Vos estás así como psicólogo, no estás así como juez. ¿De acuerdo? Esa sería como una primera escena. Alguien que vos estás trabajando en una prisión como psicóloga y pide que vos empieces a trabajar con ella porque considera que se siente mal o lo que sea, y vos comenzás a trabajar y tenés que trabajar con esta persona del mismo modo que trabajarías con una persona en un estudio, en un consultorio que vos tengas fuera de la prisión. Exactamente igual. ¿Sí? Esa es mi perspectiva. Hay otra escena, que es una escena un poco más complicada, ¿sí? Para el psicólogo me refiero, y es cuando el juez ordena que la persona que está imputada a un delito, o ya está sancionada por un delito, tiene que ir a terapia. Y ahí esa es una escena mucho más complicada, porque el trabajo del psicólogo entonces debe transitar por atender el pedido del juez, pero también por limitarlo, en el sentido de trabajar para que la persona deje de venir porque el juez lo manda, para empezar a venir porque él entiende que es bueno, es útil, es productivo para él. Ese es un trabajo que es necesario poder realizar, porque de lo contrario, lo que se monta, digamos, si ese trabajo no se realiza, lo que se monta, lo que se instala rápidamente, es una farsa, donde yo juego a que te atiendo y vos juegas a que yo te estoy atendiendo. Entonces, ese es un ejercicio de trabajo muy importante, que cuando un juez ordena que un detenido o un liberado tenga que ir a terapia, el trabajo fundamental del psicólogo en ese momento tiene que ser ponerle un límite a la orden del juez para poder trabajar sobre aquello que es el territorio donde nosotros intervenimos, que es la vida de esta persona por ella misma, no por la orden del juez. Ok. Y bueno, ¿usted qué tan, o sea, por ejemplo, actualmente siempre ha habido como esta parte de la ficción, ¿no? En las películas, ¿no? En las series de televisión. Sin embargo, antes era como más restricción, ¿no? Los niños ahora tienen más acceso, ¿no? A estas plataformas, ¿no? Digitales, ¿no? Netflix, Disney, Amazon. Entonces, ¿qué tanto influye también que ahora estos programas de televisión
sean como, expongan, ¿no? Como esta parte de la violencia como más explícito, ¿no? Que también ya, a pesar de que siguen habiendo clasificaciones, ¿no? Que deben de ver los niños y que no, como que ya tienen esta posibilidad de que tienen más fácil el acceso. Entonces, ¿qué tanto influye también en que los niños vean este tipo de programas para que sigan como fomentando, ¿no? La violencia, lejos de para disminuirla? Bueno, pero acá estamos en un problema que no es el problema de los niños, es el problema de las figuras parentales. Ujú. Acá sobre lo que hay que trabajar es sobre la responsabilidad de las figuras parentales, no sobre la limitación o la restricción de las libertades de acceso a las tecnologías, que sin ninguna duda, si no un niño, cualquier persona, vos misma, yo, otro más grande que nosotros, más grande que yo, porque vos sos mucho más joven, está sometida todo el tiempo a un régimen de visualización de cuestiones con fuertes contenidos de violencia, no hay ninguna duda de que esto va a aparecer en tu vida cotidiana después. Pero cuando se habla de niños, de lo que estamos hablando es de las responsabilidades parentales, y esto es parte también del trabajo cultural que yo te decía que hay que realizar con los padres, ¿no? Cómo recordar a los padres permanentemente la responsabilidad que ellos tienen con relación a las cosas a las que acceden los hijos. Es muy esto no es nuevo, ¿no? Porque antes a la televisión se le decía el chupete electrónico, porque de alguna manera dejaba que los padres tuvieran un tiempo libre, porque el trabajo de la educación y el cuidado parental es un trabajo que no tiene tiempo, que es cansador, que es intenso. Yo estoy hablando contigo ahora y yo tengo a mis dos pequeños acá, en algún momento estuvieron revoloteando, ¿no? Pero eso no te exonera a vos de la responsabilidad de atenderlos, de compartir, de conversar y de explicar, sobre todo de explicar por qué ciertos materiales o ciertas producciones no son para niños. No son para niños porque están hechas para otro momento de la vida. Y eso hay que alimentarlo, hay que trabajar mucho con los padres en este sentido, evitando de que esta pluridiversidad de chupetes electrónicos que tenemos hoy, desde el aparato celular que te permite un acceso bastante libre a mucho material, hasta la clásica y cada vez menos usada televisión, ¿sí? Tiene que tener, digamos, una presencia del trabajo de educación de los padres. Esto es una responsabilidad, no tengo ninguna duda, de los padres, del mismo modo que es una responsabilidad que tiene que ser compartida también en las instancias escolares. Ok. Y ¿cuáles serían los aportes de la psicología criminal y forense? ¿Qué es eso? Bueno, Esa es mi respuesta. Ah, Yo, claro, yo ok, en realidad diría, ¿qué es eso que se llama psicología criminal o forense? ¿No? ok, Vos me preguntás, ¿qué es la psicología criminal y forense? Yo te diría, es la forma en que aquellos que dicen que saben sobre lo criminal se han autodenominado a sí mismos y se han encerrado en ese territorio denominado psicología criminal y forense para adquirir un estatus institucional que de otra manera no tendría. ok, Yo prefiero hablar de campos de problemas. El crimen, los delitos, las muertes forman parte de los campos de problemas de la psicología y por tanto pueden ser abordados sin ninguna duda por ello. Creo que hay una historia de la psicología criminal, y ahora sí ya dejando de ser un poco sarcástico, ¿no? Hay ciertas producciones de la psicología criminal y forense que, por un lado, han ayudado, digamos, a que la psicología pueda entrar en un territorio al cual históricamente no siempre tuvo un acceso muy fácil, pero también han ayudado a que se produzcan nuevas inequidades sociales y nuevos abusos. Es una psicología que peligrosamente tiende a parecerse a un instrumento siniestro de la policía, del accionar policial. ok. Mm,
Y bueno, ya para ir haciendo el cierre, ¿hacia dónde deberían de ir entonces las reflexiones futuras de la psicología respecto a la salud mental, ¿no? La violencia, el crimen y a la sociedad? Bueno, hacia el futuro no tengo ideas. Los psicólogos debemos pensar y reflexionar todo el tiempo sobre el presente. Una condición. Reflexionar sobre el presente significa aceptar que esto que ahora está pasando ya fue el futuro de un pasado, ¿sí? Y será rápidamente el pasado de un futuro. Es decir, la reflexión de la psicología como campo de problemas tiene que ser una reflexión permanente. Y no puede ser una reflexión que uno la elabore a priori hacia el futuro, sino que debe estar parado dentro de los problemas del presente. ¿Cuáles son los problemas presentes que tiene la sociedad y que me interpelan a mí como psicólogo? Ese es el nivel de reflexión que uno debe tener. Ok. Ese es mi reflexión. Y igual, como punto de reflexión, se debería de entonces replantear estos temas sobre el uso de los manuales, ¿no? Psiquiátricos, o se debería de quitar por completo. No, yo no soy partidario ni de sacar libros, ni de quemarlos. Soy partidario de discutirlos abiertamente, discutir cómo fueron producidos, discutir para qué fueron producidos, y en la discusión y la descripción de esa forma en que han sido producidos y para qué han sido producidos, aparece rápidamente la denuncia que nos permite identificar las articulaciones que eso tiene con el poder político. Y ese es un trabajo que no se puede hacer reprimiendo, sino que se hace discutiendo. No hay que eliminar nada, ¿sí? Hay que discutir. Cada vez hay que discutir más, discutir en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De intercambiar, de generar discusiones académicas con relación a conceptos, con relación a teorías, con relación a ciertas afirmaciones que parecen que son como verdades inmutables en el tiempo, discutirlas. Hay, evidentemente, un conjunto de literatura que uno le pudiera denominar menor, pero incluso la literatura menor es un buen campo de análisis, es un corpus de análisis bien interesante para ver cómo ciertos problemas se han ido sedimentando en la sociedad. Voy a darte un caso muy sencillo. Los libros de Paulo Coelho son la versión moderna de los libros que seguramente si le preguntas a tu abuela o a tu bisabuela, si es que están vivos, eran los libros que producía un personaje que en realidad no era una persona, se llamaba Corín Tellado, era una fábrica de escritores, por decirlo así, ¿no? ¿Hay que prohibir los libros de Pablo Coelho? No, hay que tomarlos como una evidencia de lo que esta sociedad produce ese tipo de literatura. Y si produce ese tipo de literatura, es porque también hay quienes consumen ese tipo de literatura. Y ahí hay un trabajo cultural a poder desarrollar. No hay que sacar a los libros de Pablo Coelho de todas las librerías ni cosas parecidas. Hay que discutir lo que afirma. Hay que discutir la simpleza en el sentido de mediocridad, ¿no? Con que te describe el amor, las relaciones interpersonales, los conflictos. Hay que discutirlo porque la vida es mucho más rica, es mucho más compleja, es mucho más contradictoria. Y solo entendiendo ese nivel de riqueza de la vida deja de ser una cosa aburrida, sosa, ¿no? No tiene la alegría, no, hay que defender la alegría y la alegría siempre es muy complicada, siempre es muy Ok. Y la parte también está, bueno, esta situación, ¿no? Que estamos viviendo varios países, ¿no? Y todo el mundo más bien. ¿Qué reflexión nos ha dejado a nosotros como psicólogos esta situación del COVID? Bueno, yo creo que los psicólogos todavía no hemos podido pensar que creo que todavía estamos como balbuceando las mismas respuestas que dimos a situaciones anteriores, ¿no? Esta suerte de desconexión
que se ha ido produciendo en algunos países más que en otros. ¿Sí? Desconexión me refiero a cómo se alteró el ritmo de los intercambios interpersonales, el modo en que las medidas adoptadas, por ejemplo, en lo que se denomina como el teletrabajo, alteró también la vida cotidiana. ¿Sí? Y una de las cuestiones fundamentales que debemos interrogarnos desde mi perspectiva es cómo podemos construir una vida cotidiana, en el caso de que esta situación tenga una permanencia más allá de lo que ya está teniendo, incluso más allá de los efectos positivos que puedan traer las eventuales vacunas, ¿qué vida cotidiana tendríamos que seguir construyendo para que estas disociaciones que se han dado en el correr de este año sean, digamos, minimizadas, ¿sí? Y podamos volver a constituir una vida cotidiana donde el otro sea una presencia importante? Yo creo que este es un concepto fundamental sobre el que hay que reflexionar. Nunca antes, probablemente, en la historia de la psicología, el concepto de vida cotidiana ha asumido una posición tan central como en estos momentos. Porque lo que esta pandemia vino a alterar dramáticamente fueron las formas en que vivíamos nuestra vida cotidiana. Y eso ha generado efectos de diferentes tipos. ¿Sí? No todos ellos son, como decirte, del mismo color. Por ejemplo, ha generado efectos de, qué suerte, ahora estoy más tiempo en mi casa, pero también ha generado el efecto de que ahora que estoy más tiempo en mi casa, me doy cuenta de que no me gusta estar tanto tiempo en mi casa. Y esto que parece contradictorio, no lo es. No lo es. Y la vida cotidiana, que estaba armada en base a un conjunto de movimientos y de flujos, permitía ciertas, vamos a llamarlas así metafóricamente, ciertas válvulas de escapes a tensiones que no es que no estuviesen en la vida de las personas, sino que se licuaban, por decirlo así, de otra manera en función de estas válvulas de escape, ¿no? Creo que el cierre de todas las válvulas de escape a través de esa figura que en distintos países ha vivido de diferente manera, que es la figura del confinamiento, ha producido algunos estremecimientos importantes en la vida de las personas y ha traído aparejado ciertas formas específicas de sufrimiento que solo pueden ser entendidas si las pensamos desde la centralidad que tiene el concepto de vida cotidiana para entender cómo es que viven las personas. Y ya para finalizar, ahora sí ya es la última, ¿qué es la inteligencia emocional? Porque justamente hay muchas personas, ¿no?, que les ha costado, ¿no?, trabajo esta parte de estar en el confinamiento y de la situación, ¿no?, de cuestiones de salud, pero también, ¿no?, se dice que no, es que no tienes suficiente, ¿no?, inteligencia emocional. Entonces, se ha utilizado, al menos aquí como en México, este concepto. Entonces, ¿qué es lo que es la inteligencia emocional desde su punto de vista? Bueno, creo, mi primera reacción cuando te escuchaba era responderte, no tengo la más pálida idea de lo que es inteligencia emocional. Creo que es una conceptualización de una cierta escuela cognitivista, pero no estoy seguro ni me interesa estarlo tampoco. ¿Sí? Creo que no preciso el concepto de inteligencia emocional para poder entender a qué se hace referencia en el relato que vos estás haciendo, de que se dice que las personas que han transitado por esto no tienen inteligencia emocional. Creo que lo que estamos asistiendo es a que esas personas no tenían vida cotidiana, tenían una rutina. Y equiparar una rutina con la belleza, la densidad y la intensidad de una vida cotidiana es no entender lo negativo que trae para la vida de las personas las rutinas y lo positivo, aunque tenga un alto nivel de complejidad, que trae la posibilidad de que las personas tengan vida cotidiana.
¿sí? La vida cotidiana no es que sea una fiesta, pero la vida cotidiana tiene algo de fiesta. La rutina tiene algo del orden de, ¿cómo decirte así? El orden de los funerales. Es como si el tiempo se hubiese detenido porque el tiempo siempre es el mismo. La vida cotidiana tiene el orden de la alegría, los tiempos de la alegría y los conflictos que eso significa, ¿no? Uno no puede estar todo el tiempo riendo, lo cual no quiere decir que uno no quiera estar todo el tiempo riendo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que lo que esto viene a denunciar es cómo algunas personas, en función del mundo en que vivimos, no tenían vida cotidiana, tenían rutinas. Y son esas rutinas las que, al desaparecer, digamos, se reflejan después en la interioridad, vamos a llamarla así, de las vidas cotidianas de aquellos que quedaron confinados en sus casas. Ok. Y ahora sí, finalmente, bueno, me gustaría también conocer qué le parecieron las preguntas y también si nos puede dejar una reflexión para cuando nuestros compañeros de la facultad vean este video. Bueno, las preguntas las eligen ustedes, yo las respeto, no me parecieron ni bien ni mal. No hay que hacer evaluaciones de valor sobre las preguntas que a uno le hacen. Uno las toma o las deja, ¿no? Y como reflexión, para mí es un placer. México es un lugar que amo mucho. La UNAM es una universidad que amo mucho. Y ojalá algún día nos volvamos a encontrar face to face, cara a cara, y poder compartir con ustedes y aprender de ustedes, es el mensaje que tengo. Mantengan esa belleza de universidad que tienen, a pesar de todas sus complejidades, a pesar de todas sus contradicciones. Es una universidad que América Latina necesita que siga teniendo ese porte que tiene la UNAM en el mundo. Muchísimas gracias, maestro Rolando. También le agradezco su interés por participar con nosotros, también por las atenciones que tuvo también en los correos y sobre todo por asistir a esta entrevista, que pues nos va a servir a nosotros mucho de ayuda, sobre todo para esta parte, ¿no? de reflexión, de no quedarnos solamente con la base al nivel academia, ¿no? Y no estar también como nada más reproduciendo información así como de memoria o porque está así en algunos libros, sino más que nada para generar esta parte crítica en nosotros y que, bueno, hagamos mejor labor como psicólogos en nuestro país. Bueno, gracias a ustedes una vez más y con gusto cuando quieran nos volvemos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias y que pasen un bonito día. Igualmente, buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.